Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos a 24 horas. La Presidencia de la República aclara el decreto sobre el nuevo viaje del presidente Daniel Noboa a Estados Unidos. Será por motivos personales. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Mientras tanto se siguen produciendo cambios en el equipo de gobierno. Hay nuevo presidente del IES y otro gerente de Petroecuador renuncia. Además, habrá feriado largo en Año Nuevo. Ya les contamos. Aquí empezamos. El presidente de la República viajó nuevamente a los Estados Unidos. Esta vez se dejó por sentado que será por motivos estrictamente personales. El mandatario tiene programados 5 viajes internacionales más hasta enero de 2026, donde se incluyen sus vacaciones. Lo que al inicio se alegó ser un viaje oficial del mandatario terminó siendo un viaje estrictamente por motivos privados. Y aquí las diferentes instancias. El primer decreto enviado fue el 235, en el cual se autorizaba el desplazamiento de una comitiva que lo acompañaría durante su viaje oficial internacional a los Estados Unidos de América, que sería desde el 27 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 2025. Pero el documento no duró mucho y luego fue derogado, asegurándose errores. Es así que el 27 de noviembre se envió otra disposición y se aclaró que el viaje no es oficial, sino para atender asuntos de índole personal. El decreto declara en comisión de servicios a su jefe de seguridad e indica que no existirá erogación de recursos públicos a favor del primer mandatario. Sin embargo, los viáticos y gastos los cubrirá la institución a la que pertenece. Esta nueva visita a los Estados Unidos se realiza tan solo una semana después de su llegada de ese país. Viaje sobre el cual también hubo muchas interrogantes, pues se conoció que había sido una visita oficial tan solo a su regreso. No hay hermetismo. Cada presidente tiene la decisión de categorizar su tipo de reuniones. Aunque muy poco se concuerde con esta justificación, la abogada constitucional María Dolores Miño es la primera en hacer señalamientos, pues evoca el artículo 17 de la LOTAP y detalla que la reserva en la información de los viajes presidenciales no puede justificarse con un mero seguridad nacional. Y aún utilizando esta figura, debió haberse informado con quién se reunió, bajo qué términos y con qué fin. Tras el cumplimiento de estos compromisos privados, el mandatario iniciaría después una gira internacional que empezará desde el 3 al 11 de diciembre, en la que contempla visitas a Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega. Durante este lapso se reunirá con autoridades y representantes de organismos internacionales, indica, con los que se espera alcanzar nuevos acuerdos. En Emiratos Árabes tenemos una agenda mucho más completa porque ahí tenemos la firma de unos acuerdos en materia de seguridad. Posterior a esto, tomará vacaciones por 10 días que empezarán desde el 5 hasta el 15 de enero de 2026. Del 19 al 22 de enero de 2026 retomará su agenda internacional, la misma que señala que durante este periodo participará del Foro Económico Mundial que se llevará a cabo en Davos. Finalmente acudirá a Bélgica del 22 hasta el 25 de enero del 2026 para, según se afirma, mantener importantes encuentros con la Unión Europea, el tercer socio comercial de Ecuador. De esta forma, el mandatario dio a conocer su gira internacional que se encuentra programada hasta el 2026, superando ya a sus antecesores con más de 30 viajes en 24 meses. Asterix Ingrid, Teleamazonas. Y Petroecuador está a la espera de su octavo gerente en 2 años. Leonard Brooms renunció a su cargo en medio de una crisis de la estatal petrolera que registra una caída en la producción del 10%. Petroecuador se vuelve a quedar sin gerente. Leonard Brooms, que llegó a la titularidad de esa empresa pública hace 6 meses, renunció. Aún no se conoce quién lo reemplazará y se convertirá en el octavo gerente en 2 años de gobierno de Daniel Noboa. La inestabilidad no es nueva en Petroecuador. En los últimos 8 años, 21 gerentes han pasado por allí y esas fugaces administraciones han propiciado severos problemas. Y aún cuando tengamos esta volatilidad en la cabeza, si hubiera una hoja de ruta consolidada, pues el nuevo gerente tendría que continuarlo. Pero lamentablemente esta hoja de ruta no está dada. Es el tema político el que está motivando este tipo de inestabilidad de la empresa. Pero no es el principal. El principal es el financiero.
Precisamente Marcela Reynoso, exgerente de Petroecuador, explica que la inversión para esta empresa cayó un 84%. Y hay alrededor de 700 millones menos de inversión. Y eso se refleja en la reducción de la producción petrolera, que registra una disminución del 10%. Actualmente Petroecuador está produciendo apenas 348,000 barriles diarios de petróleo y en la proforma presupuestaria 2026 el gobierno plantea una producción de 465,000, cifra que difícilmente se alcanzará si no se toman acciones. Hay que meterle plata para sacarle plata. Y el grado de obsolescencia de Petroecuador es dramático. De allí que el exministro de Energía, René Ortiz, sostiene que es momento de transformar a esta empresa pública. Convertir a Petroecuador, que es una estatal monopólica, en una compañía por acciones. Dice que caso contrario, seguiremos teniendo problemas en la producción, el transporte y la refinación. Por ejemplo, la refinería de Esmeraldas hoy opera al 60%. Por lo tanto, tenemos un incremento de importación del diésel premium, que es el combustible más utilizado, del 17%. Los oleoductos atraviesan su propia crisis y así la infraestructura petrolera se deteriora, mientras que el país tiene un horizonte petrolero de apenas 5 años. Belén Merizalde, Teleamazonas. Un millonario contrato por $37,7 millones para instalar una plataforma de agendamiento de citas e historias clínicas se alista en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay cuestionamientos sobre esta inversión. La posibilidad de agendar una cita médica con facilidad. Pero esto de aquí es únicamente el inicio. Desde hace al menos 8 meses, el entonces ministro de Salud y más tarde presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama, se la juega contra vientos y marea por introducir al mercado ecuatoriano a la naciente empresa estadounidense de innovación, HealthBird. Lama, como ministro de Salud, fue el protagonista de la publicidad de una alianza entre CNT y la firma HealthBird y no se guardó ningún halago. Este proyecto, esta plataforma, nos permite iniciar con esquemas de historia clínica universal. Pero es una startup cuyo nombre ha sido repetido con insistencia por el presidente Noboa como la solución a los problemas del sistema de salud pública. El portal Primicias realizó un monitoreo a las declaraciones de Noboa en al menos un año y este fue el resultado. Ahorita estamos con HealthBird, que ya se está implementando en el Ministerio de Salud Pública y en el Seguro Social se va a implementar desde la primera semana de noviembre. Hemos tenido muchas trabas para implementar también HealthBird. Firmamos un acuerdo con HealthBird, trabajado con CNT para prestar servicios de automatización. ¿A qué me refiero? HealthBird. La empresa fue creada en 2021 con sede en Miami, Florida, por los jóvenes emprendedores Ariel Domínguez e Irena Tigranian. De acuerdo con la información financiera, ha recaudado alrededor de $3.8 millones. No obstante, en el IES, Edgar Lama hizo su mayor apuesta por esta firma sin experiencia ni trayectoria en plataformas de gran escala o sistemas hospitalarios. Que es un mejor sistema de salud para garantizar atención. El jueves 13 de noviembre, en sesión nocturna del Consejo Directivo del IES, a las 19:30, autoriza la contratación de HealthBird por $37.7 millones. Edgar Lama sumó 2 votos con el voto dirimente y María de los Ángeles Rodríguez salvó el suyo. Una contratación que deberá concretarse con el nuevo presidente del directorio del IES, Bernardo Cordobés. Será así que HealthBird, de la mano de su aliada en Ecuador, CNT, logre con el IES un contrato 10 veces mayor a todo lo que han facturado desde su nacimiento. En una breve indagación se conoce que esta firma fue demandada en julio del 2024. La demanda se presentó en contra de Reflect Technologies, subsidiaria de HealthBird, por incumplimiento de contrato. Un pasado y experiencia que no han influido para que las máximas autoridades del gobierno se sumen a la apuesta millonaria. Natalie Morillo, estrenándose en el Ministerio de Gobierno, habló de las bondades. Usted sea el que decide dónde y cuándo coger la cita médica, no como ahora que existen estos procesos de turnos. Sin embargo, actualmente funciona un sistema de agendamiento de citas que es Fuyu Salud, que agenda 2.1 millones de citas al mes. Lo cual va a facilitar el total de la data médica de cada una de las personas a ser compartida en todos los establecimientos de la red pública y privada. Pero el sistema actual también tiene una plataforma de historia clínica que es AS400. Se cuenta además con la posibilidad de saber en tiempo real la disponibilidad de medicinas en el país. Y sí, está en rojo porque la situación es crítica.
pero el sistema existe. Aún así, el gobierno insiste en poner en marcha el contrato con Helbert y en esta cruzada están todos. Fausto Yepes, Teleamazonas. La ineficiencia en la administración del sistema de salud es el principal problema que llevó a la crisis que enfrenta el sector, según ex autoridades. Mientras tanto, la Federación Médica Ecuatoriana pide apertura al diálogo y transparencia en las cifras. Miren, aquí está lo que plantea el señor abogado Lama, cargando cajas de cartón. No son medicamentos, son rollos de gasa. Lo que compraron con emergencia en el Seguro Social fue gasa. Así califica el exministro José Ruales a la administración del sistema de salud en estos 2 años de gobierno de Daniel Noboa. Y es que la crisis va más allá del desabastecimiento de medicinas e insumos básicos. Se trata de un colapso administrativo e ineficiencia. Y los resultados son nefastos. Factores estructurales del mismo ministerio y por supuesto están poniendo gente totalmente improvisada que no tiene idea de salud pública. Y la segunda variable es el tema de la corrupción. Para Ruales, esto hizo que fracase la emergencia en el sector, que fue declarada hace 2 meses. 250 medicamentos que se trataron de comprar por una emergencia que termina hoy, solamente se compraron 8. En el IES de 211 medicamentos se compraron 26. Se gastaron apenas 13 millones de los 96 millones de la emergencia. A esto se suma el monto asignado al Sistema Nacional de Salud, que consta en la proforma presupuestaria 2026. Este será de 5.840 millones de dólares, es decir, un incremento del 13% en comparación con 2025. Y aunque suena esperanzador, la realidad es otra. Absolutamente ficticios. En dinero, el Estado puede tener en este momento para la salud no va más allá de 2.000 millones de dólares. Hay una partida que ustedes pueden buscar que se llama bienes de larga duración, donde hay guardados 1.900 millones de dólares en papeles, porque no existen, porque no ha habido transferencias de esos recursos. Así, Ecuador enfrenta una de las crisis sanitarias más profundas de su historia. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. A más de 3.000 millones de dólares asciende la deuda acumulada que mantiene el IES con los prestadores externos de salud de segundo nivel. Las unidades de Guayas dejarán de atender a pacientes derivados del IES a partir del 1 de diciembre. Siempre dando prioridad al sector de la salud y al sector de la educación. Desde el gobierno se asegura que la salud es una de sus prioridades. Sin embargo, la situación de este sector dice todo lo contrario. Uno de los temas cuestionados es la deuda histórica que tiene el Estado con el IES. Por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social necesita que el gobierno le transfiera más de 4.000 millones de dólares en 2026 por los aportes que por ley le corresponden al Estado, como es el caso del 40% del pago a pensiones jubilares. Ante la falta de recursos, el IES se ve desfinanciado y la deuda que tiene, por ejemplo, con los prestadores externos de salud continúa impaga. A más de 3.000 millones de dólares asciende la deuda acumulada únicamente con los prestadores externos de salud de segundo nivel a escala nacional, que principalmente son clínicas o centros médicos medianos que ofrecen consultas especializadas y realizan cirugías. Solo en Guayas la deuda supera los 1.000 millones de dólares. Esto es producto de que en todo el 2024 no se realizaron auditorías. Porque Spoltel, que era la empresa que hacía este proceso, quedó sin pagos por parte del IES y ya no estaba brindando este servicio. Y 2025 se han recibido pagos proporcionales. Además que esto también conlleva al despido de personal. En consecuencia, los prestadores externos de salud de segundo nivel de Guayas dejarán de atender desde el 1 de diciembre a los pacientes derivados del IES. La vocera de las unidades de Guayas asegura que la atención únicamente volvería a la normalidad siempre y cuando el IES adelante parte del pago de la deuda. Aunque sea el 5% se ha subsanado. Entrar a mesas de diálogo, hacer canales de pago. Caso contrario, el día lunes automáticamente se cierra ya la atención. En Guayas son más de 40 unidades médicas de nivel 2 que atienden a más de 2 millones de pacientes afiliados y jubilados. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. 3 meses después de su venta a una empresa vinculada con un legislador alterno de ADN, medio digital La Posta sufre sus primeras bajas. Luis Eduardo Vivanco, antes accionista mayoritario
del medio anunció su salida sin explicar mayores motivos. Nosotros hemos vendido los fierros. Esto decía Luis Eduardo Vivanco, ex accionista mayoritario del medio digital La Posta, en medio de los cuestionamientos que surgieron a raíz de su venta a la empresa Gala Medios, una firma constituida a finales de julio y que al mes siguiente compraba La Posta en $1 millón, acordados así. $500,000 con la firma del contrato de cesión de derechos, $300,000 en 2026 y $200,000 en 2027. Gala Medios, desde agosto dueña de La Posta, pertenece a Luis Alvarado Campi, ex legislador titular del oficialismo, hoy asambleísta suplente. Nos hemos convertido en trabajadores de esta compañía. Hemos firmado contratos con importantes cláusulas que nos permiten garantizarnos la libertad editorial. Y ha funcionado hasta el día de hoy. Este miércoles el caso dio un giro ante la repentina salida de Vivanco, quien tenía el 60% de las acciones de la empresa y que a través de sus redes sociales hizo pública su decisión sin mayores explicaciones. Tampoco accedió a una entrevista con este informativo. La compra de este medio digital no solo se dio en medio de críticas, sino entre pocas respuestas por parte de la antes vocera del régimen, Carolina Jaramillo, e incluso del propio presidente. Tiene que existir alguna explicación de la compra privada de medios, pero pues en eso personalmente mi familia no tiene nada que ver. Gala Medios, constituida con un capital de $50,000 y que reportó activos por $277, también compró en agosto por $1,6 millones el 80% de las acciones de una radio cuya lista de colaboradores y directivos aún se mantiene intacta. Carlos Acoto, Teleamazonas. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, confirmó que el feriado de Navidad será únicamente el 25 de diciembre, sin días adicionales de descanso obligatorio. En cuanto al feriado de Año Nuevo, se informó que tendrá una duración de 4 días, incluyendo un día recuperable para los trabajadores. El jueves 1 de enero de 2026 será obligatorio descansar, mientras que el viernes 2 de enero se podrá laborar normalmente como día recuperable. Con un desembolso de $300 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo apoyará al fortalecimiento de la red eléctrica del país. María Gracia Chacón nos explica. Amigos, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de $300 millones para fortalecer el sistema eléctrico. Pero en lo que va de 2025, ese no es el único préstamo que Ecuador ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo. Semanas atrás, el BID otorgó un crédito de $250 millones para mejorar la respuesta sanitaria de emergencia y el abastecimiento de medicinas. En junio también aprobó un crédito por $400 millones para reforzar la capacidad estatal de responder ante la violencia y combatir el lavado de activos. Asimismo, otros multilaterales han aprobado préstamos y han hecho desembolsos al país durante este año. El Fondo Monetario Internacional, su último desembolso fue de $600 millones en julio, luego de la segunda revisión del programa con Ecuador, y el monto acumulado desembolsado dentro del acuerdo vigente de $5.000 millones asciende a $2.100 millones a la fecha. Mientras el país negociaba con el FMI en mayo, el Banco de Desarrollo de América Latina también aprobó un préstamo por $416 millones con el objetivo de apoyar la estabilidad macroeconómica. El Banco Mundial también dio el visto bueno en febrero a $110 millones adicionales para fortalecer programas de protección social en Ecuador con foco en población vulnerable, así como también desarrollo infantil y medidas frente al cambio climático. En lo que va del 2025, más de 1.800 secuestros se reportaron en todo el país, según datos de la Policía Nacional. En Guayas, Los Ríos y Pichincha se concentra la mayor cantidad de casos.
Con su mano mutilada fue rescatada Kim A., joven de 19 años, tras casi 10 días de ser secuestrada en Guayaquil. En Tungurahua, Sandra C. fue liberada el pasado 25 de noviembre. Los delincuentes exigían el pago de $100,000. Mira cómo la tienen a la señora. Y cómo no recordar el secuestro de la comerciante asiática en la ciudadela Marta de Roldós. El pasado 6 de junio, la mujer y 3 hombres fueron encontrados sin vida en una cisterna en el sector Nueva Prosperina, en Guayaquil. Estos casos se dan a diario y forman parte del método que utilizan los extorsionadores para ejercer presión y exigir grandes sumas de dinero. Según la Policía Nacional, se han reportado más de 1.800 secuestros en todo el país. De estos, el 35% se encuentran en investigaciones, es decir, 630 casos. Guayas lidera la lista de las provincias con más secuestros. Solo en Guayaquil se concentra el 38% de los casos de la data nacional. Los Ríos es la segunda provincia con más secuestros, 258, mientras que Pichincha está en el tercer lugar. La incidencia está en Quito, donde se contabilizan más de 255 secuestros. En la estadística anual, en el 2023 se reportaron 772 secuestros, 3.292 en el 2024 y menos del 50% a comparación del año anterior, en los casi 11 meses de 2025. Entre las modalidades identificadas están el secuestro simple, extorsivo y simulación. Erika Vera, Teleamazonas. Seguimos, amigos, y desde muy temprano cientos de personas llegaron hasta los centros comerciales de varias ciudades del país para aprovechar los descuentos del Black Friday, que justamente es mañana. La locura del Black Friday se adelantó este jueves. Y es que en los exteriores de un hipermercado ubicado en un tramo de la avenida Carlos Julio Arosemena en Guayaquil, decenas de personas comenzaron a llegar desde la madrugada, con el fin de aprovechar las promociones en varios productos. Algunos incluso llegaron con colchones para esperar cómodamente la apertura de las puertas. Todo lo que es víveres y lo que más se pueda, línea blanca, almohadas, hay de todo aquí. Aprovechar, ya que hay que aprovechar. Llegamos a las 4:30. Son los productos para la cocina, para lo que es limpieza, porque sale bastante económico. La situación fue similar en el norte de Quito, específicamente en el sector de Calderón, donde se encuentra otro de estos hipermercados, donde las personas también llegaron desde la madrugada. En el lugar se evidenciaron largas filas de compradores que aguardaban la apertura del establecimiento para aprovechar los descuentos. A las 9 de la mañana dice que van a abrir. Sí, hay mucha fila y está casi llegando a Calderón, parece ya. Sin embargo, el descontrol en Guayaquil fue evidente, donde varios compradores cayeron al suelo en medio de empujones y una estampida humana, cuando se habilitó un primer acceso hacia la zona del parqueadero. No fue hasta pasadas las 8:40 de la mañana cuando las puertas principales se abrieron por completo, permitiendo el ingreso de una multitud que corrió hacia los pasillos para asegurar productos como arroz, detergente y otros artículos. Pero lamentablemente no hubo orden de parte de que no respetaron la fila. Es primera vez que vengo yo, entonces ya después que compro ahí veo si resultó. Este escenario también se repitió en otras sucursales de este hipermercado en Guayaquil, donde las imágenes fueron compartidas por varias personas en redes sociales, donde se podían observar también largas filas con el fin de aprovechar promociones y descuentos. Ricardo Cruzati, Teleamazonas.